Bueno, vamos a comenzar con el club de lectura. Bienvenidos, hola, bienvenidas, gracias por estar aquí. Antes de comenzar, vamos a dar las recomendaciones. Puedes escuchar la transmisión mientras haces otras cosas como el quehacer, ponerte unos audífonos, usar un altavoz o ponerle el botoncito que está aquí en la esquina de la derecha para que se haga chiquito y tú puedas seguir viendo Facebook mientras escuchas la lectura. Recuerda tener a la mano agua para mantenernos hidratados. Ahora sí ya tengo la mía, mi botecito de Mario que me regaló mi hermana. Por favor comparte la transmisión para que todo el mundo se enriquezca con la lectura. Y para quienes vean el video en la repetición, recuerden comentar con hashtag repetición. Y ahora para prepararnos para recibir el aprendizaje de la lectura, la semana pasada hicimos una meditación de Sid Jacobson. Esta semana vamos a hacer algo diferente, pero hablando de meditación, quería mostrarles este canal de YouTube que se llama Eleva tu Zen. Ellos aquí nos hicieron favor de crear un video para esta transmisión de música relajante. Por favor suscríbanse y la vamos a estar escuchando, y tienen un video que se estrena el día de hoy a las 2:30 de la tarde para que también lo escuchen. Me parece que la semana pasada no se escuchó, entonces vamos a ver qué tal esta semana. ¿Qué más? Bueno, entonces volviendo a decir que para prepararnos para la lectura, encontré este tratamiento en el libro de Tú puedes sanar tu vida de Louise Hay y está relacionado con la inteligencia. Es un proceso muy sencillo, no tienes que hacer nada, solo escucha y permite que tu mente se disponga al aprendizaje. Y comienza así: en la infinidad de la vida donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo. Creo en un poder mucho más grande que yo y que fluye a través de mí cada momento de mi día. Me abro ante la sabiduría que contiene, a sabiendas de que solo existe una inteligencia en este universo. De esta única inteligencia provienen todas las respuestas, todas las soluciones, todas las curaciones, todas las nuevas creaciones. Confío en este poder e inteligencia a sabiendas de que todo lo que necesito saber se me revela, y que cualquier cosa que necesite me llegará en el momento, espacio y secuencia oportunos. Todo está bien en mi mundo. Bueno, entonces la vez pasada del libro de Poder Sin Límites de Tony Robbins estuvo platicando cómo podríamos modelar a alguien para poder seguir mejorar nuestra calidad de vida, y que a través del modelado de esas personas que han conseguido los resultados, nosotros también podemos obtener los mismos resultados. Ahorita en el capítulo 3 vamos a hablar del poder de nuestro estado, se refiere a nuestra fisiología y comienza así, dice. Está una cita que dice: en la mente, la que hace el bien o el mal, la que hace mísero o feliz, más bien, es la mente la que hace el bien o el mal, la que te hace miserable o feliz, rico o pobre. Es una frase de Edmund Spencer. ¿Ha tenido usted alguna vez la experiencia de estar en una racha, la sensación de que nada podría salir mal? Por ejemplo, una temporada en que todo iba bien. Quizá fue un partido de tenis y todos los golpes que tú dabas pues caían dentro de la línea, o durante una reunión de negocios que siempre sabías lo que tenías que decir, o tal vez una ocasión en la que te sorprendiste haciendo algo heroico, espectacular, o lo que nunca hubieras creído ser capaz de hacer. Seguramente habrá conocido también la experiencia contraria, o sea, los días en los que era mejor no haberse levantado. Sin duda,
Usted no, se recuerdan esas veces que falló en esas cosas normalmente, más con facilidad, aquello en lo que sale todo mal, o cuando se siente que las puertas están cerradas y nada tiene arreglo. ¿Cuál es la diferencia de esto? Uno siempre es la misma persona y debería disponer siempre de todos sus recursos. Así pues, ¿por qué se producen resultados desastrosos? Unas veces y otras veces hacemos las cosas bien y son resultados súper fabulosos, ¿no? ¿A qué se debe que incluso los mejores atletas tengan días en que lo hacen todo bien y otros en los que no encestan ni siquiera la pelota o no llegan a una base, prefiriéndose al béisbol? La diferencia radica en el estado neurofisiológico, o sea, nuestro cuerpo y nuestra mente, en el que uno se encuentra. Hay estudios que potencian, por ejemplo, la confianza, el amor, la seguridad interior, la alegría, el éxtasis, la fe, que liberan fuerzas inagotables del poder personal. Y hay estados que paralizan, como la frustración, la depresión, el miedo, la angustia, la tristeza o la frustración, y que todos nos dejan impotentes. Todos tenemos alternativas de estados buenos y malos, como cuando uno entra en un restaurante y la camarera le recibe de mal humor. ¿Y ahora tú qué quieres, no? ¿Crees que siempre se comunique así? Puede que sea, que sea de esta manera porque tiene una vida llena de dificultades, pero es más probable que tenga un mal día o demasiadas mesas que atender, o que le haya ofendido a algún cliente. No es mala persona, lo que pasa es que se halla en un estado de priva de sus recursos. Si usted pudiera modificar dicho estado, cambiaría su comportamiento. Comprender nuestro estado es la clave para comprender el cambio y para alcanzar la experiencia. Nuestra conducta es el resultado del estado en el que nos encontramos. Siempre procuramos hacerlo mejor con los recursos que disponemos, pero a veces no somos nosotros mismos los que nos hallamos carentes de recursos. En mi vida lo sé, ha habido ocasiones en que como consecuencia de un estado determinado he hecho o dicho cosas de las cuales me arrepiento o de las cuales me siento avergonzado. Quizás le haya pasado a usted también. Conviene recordar estas ocasiones cuando alguien le ofende a uno. Así se evoca una sensación de consolencia en vez de rabia. ¿A qué se refiere? O sea, en vez de enojarte más, como acordarte de las veces que te has equivocado y pues así entrar en un estado de compasión en vez de enojarte más. Al fin y al cabo, como suele decirse, el que vive bajo el tejado de vidrio no debe de arrojar las piedras. Recuerde que una cosa es la camarera y demás individuos y otra cosa es la conducta, o sea, separar lo que es la persona en sí, que todos somos almas hermosas por dentro, y el comportamiento que estamos teniendo en este momento. Yo creo que vale la pena mencionar eso. La clave, por consiguiente, está hacernos dueños de nuestro estado y por tanto de nuestro comportamiento. ¿Qué le parecería si bastara con chasquear los dedos para ponerse en voluntad en el estado más dinámico y genial? Un estado en el que usted se hallaría lleno de energía, estimulado, convencido del éxito y con la mente aguda. Pues bien, usted puede. Cuando haya terminado este libro, sabrá cómo ponerse a sí mismo siempre que lo desee en un estado de máximo rendimiento y capacidad, y cómo salir de los estados que nos inhabilitan. Recordemos que la clave del poder es la acción. Mi objetivo consiste en participarle a usted de cómo se utilizan los estados que llevan a la acción masiva, decisiva, congruente y responsable. En este capítulo veremos lo que son los estados y cómo funcionan, y sabremos por qué es posible controlarlos de manera que vayan a nuestro favor. Un estado puede definirse como la suma de los millones de procesos neurológicos que se producen en nuestro interior,
o en otras palabras, la suma total de nuestra experiencia en cualquier momento dado. Muchos de nuestros estados ocurren sin ser dirigidos conscientemente por nosotros. Vemos algo y frente a ello reaccionamos cayendo en un estado determinado, que puede ser de los estimulantes y útiles o de los incapacitantes y limitativos, pero en todo caso la mayoría de las personas poco pueden hacer para controlarlo. La diferencia entre los que fracasan en sus objetivos vitales y los que triunfan es la que hay entre los que no saben ponerse en un estado afirmativo y los que habitualmente consiguen un estado que contribuye a sus logros. Casi todos los deseos de las personas hacen referencia a algún tipo de estado, o sea, como sentir algo en específico. Haga una relación de las personas que anhela en la vida. ¿Quiere tener amor? Pues bien, el amor es un estado, un sentimiento o una emoción que nos comunicamos a nosotros mismos y percibimos como resultado de ciertos estímulos exteriores. La seguridad, ser considerado, son cosas que nosotros mismos creamos, estados que producimos en nuestro interior. Quizá le gustaría tener mucho dinero, pero no será por coleccionar papeletas verdes ilustradas con caras de diversos personajes notorios del pasado, refiriéndose a los billetes de los dólares. Lo que usted quiere es lo que el dinero representa para usted: el amor, la seguridad, la libertad o cualquier otro estado de los que a su parecer el dinero puede proporcionar. De manera que la llave del amor, de la alegría, de ese poder que el hombre siempre ha buscado, la posibilidad de ser dueño de su propia vida, estriba en saber cómo dirigir sus estados y cómo usarlos. La primera clave para dirigir su estado y producir los resultados que desea es aprender a dirigir eficazmente el cerebro. A este fin, necesitamos entender un poco mejor cómo funciona. Ante todo, es preciso saber cómo se crean los estados. Desde hace siglos, el hombre le han fascinado los medios capaces para alterar los estados y por consecuente en su experiencia de la vida. Ha ensayado el ayuno, las drogas, las ceremonias rituales, la música, la actividad sexual, determinados alimentos, la hipnosis y la oración. Todas esas cosas tienen su utilidad y sus limitaciones. Ahora, sin embargo, entrará en procedimientos mucho más sencillos e igualmente de poderosos, incluso más rápidos y precisos en muchos casos. Si todo comportamiento es consecuencia del estado en el que nos hallamos, no produciremos las mismas comunicaciones y conductas desde un estado que libere todos nuestros recursos que desde un estado de impotencia. Entonces la pregunta siguiente es: ¿quién crea el estado en el que nos hallamos? En el mismo podemos distinguir dos componentes principales. El primero, nuestras representaciones internas, o sea, lo que pensamos y nos decimos a nosotros mismos. Y el segundo, nuestras condiciones fisiológicas y el empleo que hagamos de ellas, o sea, cómo usamos nuestro cuerpo. O sea, para estar triste solo tengo que ponerme así como con la mirada hacia abajo, bajar los hombros, hablar de una forma despacio y muy con bajo volumen, por ejemplo. El cómo y el por qué se representa uno las cosas, además del cómo y qué se dice a sí mismo ante una situación dada, crean el estado en el que se encuentra y por tanto los tipos de comportamiento se produce. Por ejemplo, cómo trata usted a su esposa, a su esposo o amante cuando ella o él vuelven a casa mucho más tarde de lo que prometieron. Pues depende. Es decir, que el comportamiento de usted dependerá mucho del estado en el que se encuentre al producirse el retorno de la persona en cuestión. Y dicho estado, a su vez, dependerá de las cosas que usted se haya representado en su mente, por lo que, o referente al motivo de su ausencia. Si durante horas ha estado pensando que la persona fue víctima de un accidente, o que está cubierta de sangre muerta o ingresada en el hospital, cuando la vea aparecer por la puerta, lo recibirá con lágrimas o con un suspiro de alivio o con un gran abrazo y le preguntará los motivos de la tardanza.
Tal comportamiento sería como consecuencia de un estado de preocupación. En cambio, si usted imaginó que el ser amado estaba corriendo una aventura furtiva, o si pasó el rato diciéndose una y otra vez que la tardancia es muestra del poco aprecio que esa persona siente por los sentimientos o por el tiempo de usted, cuando él o ella se haga presente, recibirá una acogida muy distinta de la que he descrito antes. Pero asimismo, esta consecuencia de este otro estado, al encontrarle celoso o resentido, aparecerá en una gama de comportamiento diferente. Y tiene una ilustración de aquí de Daniel Traviso, de este lado. Ahí está. Dice: ¿por qué será que las travesuras no lo parecen mientras uno lo está haciendo? Buena pregunta. La siguiente pregunta es obvia. Es: ¿por qué razón unos individuos se representan las cosas desde un estado de preocupación, mientras otros se plantean representaciones internas que les sumergen en la desconfianza o en el enfado? Son muchos factores los que intervienen. Es posible que hayamos modelado nuestras reacciones a imitación de nuestros padres o nuestros prototipos observados en experiencias similares. Por ejemplo, si cuando usted era niño, su madre se angustiaba siempre que su padre volvía tarde a casa, quizá él tienda a representarle las cosas de una manera similar y a caer en estados de aprensión. Pero si su madre solía quejarse de que su padre era una calavera en quien no se podía confiar, quizás haya modelado usted ese patrón de conducta. De esta manera, nuestras creencias y actitudes, nuestros valores y nuestras experiencias pasadas con una persona determinada afectan al tipo de representación que nos hagamos acerca del comportamiento de la misma. Y aquí viene un diagrama donde explica nuestros pensamientos afectan nuestro estado, y lo que nos decimos también afecta nuestra conducta. Es decir, de lo que decimos y lo que actuamos. En cuanto a nuestra manera de percibir y representarnos el mundo, hay otro factor todavía más importante y poderoso, que son las condiciones de nuestra fisiología y los hábitos de uso de ella. Aspectos como la tensión muscular, lo que comemos, lo que respiramos, nuestras posturas, la eficacia en general de nuestro funcionamiento bioquímico, influyen grandemente sobre nuestro estado. Las representaciones internas y la fisiología se unen en un bucle de control cibernético. Todo lo que afecte a uno afectará infaliblemente a lo otro. Por tanto, cambiar los estados implica modificar las representaciones internas y también modificar la fisiología. Si el organismo de uno que está esperando encontrar en su casa a su amante, cónyuge, hijo, se encuentra en pleno dominio de sus recursos, probablemente el sujeto considerará que la tardanza se debe a un embotellamiento en circulación o haberse entretenido en algún asunto. En cambio, si por otros motivos uno se hallara en condiciones fisiológicas de gran tensión muscular o de suma de fatiga, o si padeciera de dolores o un nivel bajo de azúcar en la sangre, tendería a representarse las cosas en sentido de acentuar sus impresiones negativas. No es verdad que cuando usted se encuentra físicamente boyante y fuerte, percibe el mundo de una manera que cuando está cansado o enfermo. Las condiciones fisiológicas cambian verdaderamente el modo en que uno se representa el mundo y por tanto cómo lo experimenta. Cuando usted percibe una cosa como difícil o molesta, ¿no es verdad que el cuerpo reacciona en consonancia poniéndose tenso? Así, esos dos factores, las representaciones internas y la fisiología, se influyen siempre mutuamente para crear el estado en el que nos hallamos, y dicho estado determina la clase de comportamiento que producimos, de donde se deduce que para controlar y dirigir nuestra conducta debemos controlar y dirigir nuestros estados, y que para conseguir eso hemos de controlar y dirigir conscientemente nuestras representaciones internas y nuestra fisiología. Imagine
usted lo que supondría el ser capaz de controlar al 100% su propio estado en cualquier momento o circunstancia antes de poder dirigir nuestras experiencias de vida. Hemos de comprender cómo se forman esas experiencias, en tanto que animales mamíferos, los humanos reciben y se representan la información del medio ambiente gracias a unos receptores especializados, los sentidos, que comunican impresiones ópticas como la vista, las acústicas, el poder oír, el olfato, el gusto y el sistema kinestésico de poder tocar. La mayor parte de decisiones que afectan nuestro comportamiento procede primariamente de solo 3 de esos sentidos: el visual, el auditivo y el kinestésico. Esos receptores especializados transmiten los estímulos externos al cerebro. A través del proceso de generalización, distorsión y supresión, filtra esas señales eléctricas y las transforma en una representación interna. De este modo, la representación interna, la experiencia que uno tiene de lo acontecido, no es exactamente el suceso en sí, sino que una reelaboración interior y personalizada. Es decir, que 2 personas pueden vivir la misma experiencia y darle un sentido completamente diferente. La mente consciente de un individuo no puede utilizar todas las señales que percibe. Es probable que nos volviéramos locos si tuviéramos que atender conscientemente y constantemente los miles de estímulos que recibimos en todo momento, desde la sensación del impulso del dedo meñique de la mano izquierda hasta las más tenues vibraciones que inciden en nuestro oído. Por ello, el cerebro filtra la información y selecciona solo la que necesita o la que espera necesitar para uso futuro, dejando que la mente consciente del individuo ignore todo lo demás. Este proceso de filtrado explica la inmensa variedad de la percepción humana. Era lo que les comentaba. 2 personas que hayan visto el mismo accidente de circulación tal vez lo cuenten de maneras muy distintas. La primera quizás prestó más atención a lo que vio y a lo que oyó, y la otra como lo sintió, y lo contemplan desde ángulos totalmente diferentes. Y para empezar, en un individuo y en otro, los procesos de la percepción se apoyan en fisiologías distintas. El primero quizás tenga una agudeza visual excelente, mientras que el otro se halla en un estado físico deplorable. Puede que también que una de las personas que haya sido víctima de un accidente, por lo que tendrá ya registrada una representación anterior muy nítida. Sea como fuere, las representaciones que se hacen del mismo acontecimiento, esos 2 testigos pueden ser muy diferentes. Además, esas percepciones y esas representaciones internas distintas se almacenarán a su vez y constituirán nuevos filtros que ayudarán a configurar las experiencias futuras. En la programación neurolingüística se utiliza un concepto importante: el mapa no es el territorio. Y viene la referencia de un libro que se llama Ciencia y Salud Mental, y lo cita: hay que recordar esa característica importante del mapa. Un mapa no es el territorio que representa, pero si es correcto, su estructura será similar a la del territorio, y esa razón es por la cual el mapa es útil. En relación con las personas, esto significa que sus representaciones internas no son la reproducción exacta de un acontecimiento, sino la interpretación filtrada a través de sus creencias individuales, actitudes, valores y una cosa que se llama metaprogramas. Tal vez se refería a esto Einstein cuando dijo: quien pretenda erigirse como juez en el terreno de la verdad y del conocimiento naufragará bajo la risa de los dioses, puesto que no sabemos lo que son las cosas en realidad, sino solo cómo nos las representamos a nosotros mismos, por lo que no representándolas de manera que aumenten las posibilidades nuestras y de otros en vez de crear limitaciones. La clave para conseguirlo con éxito es la gestión de la memoria.
la formación de las representaciones que habitualmente crean los estados de mayor potenciación para el individuo. Toda experiencia ofrece varios aspectos que enfocar. Hasta el individuo más triunfante puede empezar a plantearse lo que no va bien y caer en un estado de depresión, de frustración o de ira. O también puede optar por enfocarse en que todo sale a pedir de boca. Por terrible que sea la situación, siempre le cabe la posibilidad de representársela de manera que potencie los propios recursos. Los triunfadores son quienes más habitualmente acceden a sus estados más fecundos y descollantes. ¿Cuál otra podrá ser sino la diferencia entre los que triunfan y las que no? Recordemos a W. Mitchell. Para él lo importante no fue lo que le ocurrió, sino cómo representó lo que le ocurrió. Pese a haberse terriblemente quemado y luego paralítico, supo hallar la manera de recobrar la plena posesión de sus recursos. W. Mitchell es la persona que hablamos en la primera sesión, el que tuvo un accidente de moto, y lo pone como ejemplo, ¿no? Cómo él usa su mente para darle una representación que le sirva a pesar de lo que le pasó, de su accidente. No olvidemos que no existe nada inherentemente bueno o malo. El valor está en la representación que nosotros le estamos dando. Podemos representarnos las cosas de tal manera que cargamos en un estado positivo, y también podemos hacer totalmente lo contrario. Deténgase un instante a recordar algún momento de su vida que estaba usted cargado de energía y dueño de sus facultades. Eso es lo que hacemos cuando pasamos el lecho de carbones encendidos, o sea, se refiere a caminar sobre las brasas. Si ahora yo le pidiera que dejaras el libro y caminaras sobre un camino lleno de brasas, no creo que fuese corriendo a hacerlo. Y obvio, pues no, ¿verdad? ¿A usted no le parece que eso sea posible? En caso, y muy posiblemente no dispone de ninguna sensación de aptitud u otro estado de poder relacionado a semejante actividad. Sin embargo, no basta con que yo solo se lo diga para ponerlo en el estado que le capacitará a usted para ejecutar esa acción de caminar sobre las brasas. Y lo que esto hace es que le enseña a las personas cómo cambiar sus estados fisiológicos y su comportamiento de tal manera que les capacite para emprender acciones y obtener nuevos resultados, pese a sus temores o cualesquiera sean otros factores que los limiten. Las personas que pasan la hoguera no dejan de ser las mismas que eran cuando entraron por la puerta, convencidas de que al menos para ellas caminar sobre brasas era algo imposible. Pero en el intermedio han aprendido a cambiar su fisiología y a cambiar sus representaciones internas, lo que se dicen, acerca de lo que son capaces de hacer o no. De modo que andar sobre brasas, lo que al principio era una cosa terrible, se convierte en algo que es factible para ellas. Han aprendido a ponerse en un estado de pleno dominio de sus recursos, y desde dicho estado pueden producir acciones y resultados que antes creían que estaban fuera de su alcance. El paseo sobre las brasas ayuda a que la gente se forme una nueva representación interna de lo que es posible. Si aquello que pareciera tan imposible no es más que una limitación mental, que otras cosas imposibles serán posibles. Una cosa es hablar del poder del Estado y otra cosa experimentarlo directamente. Esa es la función del paseo sobre las brasas: suministrar un modelo nuevo de creencias y posibilidades y crear en las personas una nueva sensación interna o el estado asociado, de manera que funcionen mejor en su vida y puedan hacer cosas que jamás hubieran creído posibles antes. Les demuestra claramente que su comportamiento es el resultado del estado físico en el que se encuentran, ya que en un momento y mediante un pequeño número de modificaciones en la manera de representar la experiencia a sí mismos, les confiere tal seguridad que se deciden a actuar eficazmente. Evidentemente hay muchos caminos para conseguirlo, solo que al pasar sobre los carbones encendidos es tan espectacular y emocionante que sus protagonistas raramente van a olvidarlo. Resulta pues
que la clave para obtener los resultados que uno desea consiste en representarse las cosas de manera que uno se sitúe en el estado de plenitud tal que, plenamente dueño de los recursos, pueda asumir las acciones de la especie y calidad que se necesitan para alcanzar esos resultados. De no serlo así, por lo general uno ni siquiera llega a intentarlo, o como mucho lo realizará a medidas y con escasa convicción. Los resultados estarán en proporción de su esfuerzo. Si yo le digo a usted, vamos a caminar sobre brasas, los estímulos que le ofrezco, tanto con mis palabras como con mi actitud corporal, pasan al cerebro de usted, donde se forma una representación. Puede que imagine usted a unos salvajes con anillos en las narices tomando parte de algún rito espantoso, o a reos quemados en la hoguera. En esas condiciones su estado no será muy favorable. Peor será su disposición si se imagine a sí mismo con horribles quemaduras en los pies y en las piernas. En cambio, si usted se imaginase a un grupo que toca palmas y bailas y se lo pasa muy bien, si se represente una escena de alegría y euforia totales, se hallaría en un estado muy diferente. Si se representase entonces a sí mismo en el acto de avanzar, lleno de fuerza y júbilo, y se dijera, sí, decididamente puedo hacerlo, desplazándose en una actitud de total autoconfianza, entonces todas esas señales neurológicas le pondrán un estado bajo el cual muy probablemente asumirá la acción y pasaría por encima de las brasas. Pues ocurre lo mismo con todas las cosas de la vida. Si nos representamos a nosotros mismos, ¿qué son las cosas que no van a salir bien? No salen bien. Si nos formamos la representación de que irán a pedir de boca o como nosotros queremos, entonces creamos los recursos internos que necesitamos para producir el estado que a su vez nos capacita para obtener los resultados positivos. La diferencia entre aquellos que lo logran y el resto de las personas es que los que lo logran se representan el mundo como un lugar donde pueden conseguir cualquier cosa que se propongan sinceramente. Como es obvio, por lo bueno que sea nuestro estado, a veces no conseguimos lo que deseamos, pero con crear el estado apropiado maximizamos la posibilidad de asegurarnos con la mayor eficacia posible en el empleo de nuestros recursos. Ahora, la siguiente pregunta obvia es si las representaciones internas y la fisiología contribuyen a crear los estados donde dimana el comportamiento. ¿Cómo se determina el comportamiento correcto que adoptaremos en tal o cual estado? Un individuo, si está enamorado, lo expresará por medio de caricias, mientras que otro en igual estado se limitará a manifestarlo de forma hablada, con palabras. La respuesta es que cuando nos hallamos en un estado, este transmite al cerebro diferentes opciones de conducta, el número de las cuales dependerá de nuestros modelos del mundo. Ciertas personas, cuando se enojan, tienen un modelo predominante acerca de cómo reaccionar, de modo que tiendan a las acciones violentas. Si eso fue lo que aprendieron de sus mayores, o quizás hallaron en alguna ocasión que ello les serviría para conseguir el fin deseado, y esa experiencia la almacenaron en forma de recuerdo y les sirve como un patrón de sus reacciones en el futuro. Todos tenemos una forma de ver el mundo, los modelos que configuran nuestras percepciones y de lo que nos rodea, por las personas a quienes conocemos, así como a través de los libros, las películas o la televisión. Nos formamos de la imagen del mundo y de las posibilidades que éste encierra para nosotros. En el caso de W. Mitchell, una de las cosas que dieron forma a su vida fue el recuerdo de un hombre a quien conoció cuando era niño y que, pese a ser paralítico, había triunfado en sus actividades. Es decir, Mitchell dispuso de un modelo
que era lo que hablamos en la sesión pasada, modelar a los que tienen éxito. Él dispuso de un modelo que le ayudó a representarse en su situación como algo que no le impediría obtener los resultados que él quisiera. Para modelar, inspirándonos en otras personas, necesitamos descubrir qué creencias específicas les permiten representarse el mundo de una manera que les capacita para actuar con eficacia. Es preciso averiguar con exactitud cómo representan a sí mismas su experiencia del mundo, cómo opera visualmente su mente, qué se suelen decir, qué sienten. Una vez más, si suscitamos en nuestros organismos mensajes exactamente idénticos, podemos producir resultados similares. En eso consiste el modelado. Una de las constantes de la vida es que los resultados se están produciendo siempre. Si no es usted quien decide constantemente qué resultados quiere obtener y no se representa las cosas en consonancia o congruencia, será entonces algún agente externo, puede ser una conversación, ver la tele o cualquier cosa, condicionará nuestros estados y dará lugar a comportamientos que quizás no le convengan. La vida es como un río cuyo fluir no se detiene. Puede uno verse a merced de la corriente si no emprende acciones deliberadas y conscientes para nadar en la dirección que juzgue más apropiada a sus intereses. Si no siembra usted las semillas mentales y fisiológicas de lo que desee cosechar, automáticamente todo se llenará de malas hierbas. Es decir, si no dirigimos de manera consciente nuestras propias mentes y el estado, el medio que nos rodea puede producir estados al azar, y estos algunos serán indeseables, o sea que solo estamos reaccionando a lo que nos sucede, y en las consecuencias podrían ser desastrosas. Por eso es importante que permanezcamos atentos día tras día como los guardianes de las puertas de nuestro cerebro para saber cómo nos representamos habitualmente las cosas a nosotros mismos. Cultivemos diariamente nuestro jardín. Uno de los ejemplos más palmarios de los resultados de un estado indeseable es la historia de una persona que se llama Carl, del grupo de acróbatas The Flying Wanderers. Durante años representó su espectáculo con mucho éxito y sin considerar jamás la posibilidad de fallar. El peligro de las caídas sencillamente no formaba parte de sus esquemas mentales. Pero luego, hace de varios años, empezó a comentar con su mujer que se veía a sí mismo cayendo, o sea, empezó a tener miedo. Por primera vez empezaba a ofrecerse a sí mismo habitualmente la representación de una caída. 3 meses después de haberlo mencionado por primera vez, cayó y se mató. Algunas personas dirían que tuvo como un tipo de premonición, pero otra interpretación sugiere que él comunicó a su sistema nervioso una representación coherente, una señal, poniéndose en tal estado que fomentaba el comportamiento que produciría su caída, creándose por sí mismo un tal desenlace. Su cerebro encontró un nuevo camino a seguir y acabó por seguirlo. Y así pues, en la vida resulta crítico enfocar lo que deseamos en contraposición a lo que no deseamos. Si uno enfoca continuamente todas las cosas malas de la vida, o sea, todo lo que no deseamos y todas las dificultades que se pudieran venir, entonces se pone a sí mismo en un estado que fomenta esa clase de comportamientos y resultados. Por ejemplo, si usted es un individuo celoso, no lo es. En el pasado quizás haya producido estados de celos y el tipo de comportamiento que se deriva de aquellos. Pero lo importante es que aquí es que nosotros no somos nuestra conducta. Si admite una generalización de esa especie acerca de sí mismo, habrá quedado una creencia que gobernará y dirigirá sus actos en el futuro. Recuerde que su conducta resulta de un estado y que éste resulta de sus representaciones internas y de su fisiología. Cosas ambas que puede usted cambiar en cuestión de instantes, como lo dijimos con el chasquido hace un momento.
Si usted ha sido celoso en el pasado, eso simplemente significa que representaba las cosas de una manera que creaba dicho estado, o sea, como si te crearas una película de lo que está mal. Pero ahora puede representarle de otra manera y producir nuevos estados con los comportamientos consiguientes. Recuerde, siempre podemos elegir el modo de representarnos las cosas. Si uno se representa a sí mismo que la persona amada le está engañando, pronto se hallará en un estado de furor, ira o temor. Tengamos en cuenta que ello ocurre incluso sin tener pruebas de que sea cierto, de modo que al regresar la persona amada, el celoso se encuentra en un estado de desconfianza y furor. En tales condiciones, ¿qué recibimiento le daremos a esa persona amada? Pues no el más favorable por lo general. Puede que le insulte o le maltrate de palabra o se limite a mostrarse de mal humor, exponiéndose en todo caso a una reacción vengativa para otra ocasión. La persona amada, recordémoslo, quizás no hizo nada malo, pero la conducta del celoso, consecuencia de su estado, probablemente le haga desear estar con cualquier otro. Ese es el resultado que se consigue si es celoso. ¿A qué se refiere? O sea, vas llegando a tu casa, te pasó algo, te reciben con celos, pues dices, no, pues prefiero estar en otro lado, ¿no? Donde no me traten mal. ¿Puede usted cambiar esa pintura negativa en imágenes del ser amado metido en un embotellamiento? Y este nuevo proceso le pondrá en un estado que cuando él o ella llamen a la puerta, usted se comportará del modo que la otra persona notará cuánto la extrañaba, lo cual reforzará su deseo de estar con usted. A veces puede ocurrir que la persona amada estuviese haciendo realmente lo que uno imaginaba, pero ¿para qué desperdiciar un montón de energías emocionales antes de estar bien seguro? En la mayoría de los casos probablemente no sea cierto y se habrá hecho mucho daño a ambos inútilmente. Bueno, ¿a qué se refiere esto? O sea, que nuestros pensamientos nosotros los generamos y tenemos la opción de elegir qué dirección les vamos a dar. Y tanto esa elección decide qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, el caso de la persona celosa, si está enojada y cuando llega su pareja, pues lo recibe de malas, porque se está creando ideas, creencias, y está adoptando una postura de celos o de inseguridad o de miedo o de que no sabe qué está pasando y produce ese resultado negativo. Sin embargo, uno tiene la elección de poder decidir en qué enfocarse y decir, bueno, tal vez está llegando tarde porque pasó algo en el tráfico o tuvo alguna dificultad, o qué tal si me está preparando una sorpresa, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? Dependiendo de lo que nos enfocamos, lo que nos decimos y la fisiología en la que nos ponemos. Entonces, ¿cómo será el recibimiento? Totalmente diferente, ¿no? Muy positivo. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar con el día de hoy. Les agradezco a todos los que se unieron. Dejen un comentario, pueden comentar desde dónde nos están escuchando o mandar algún saludo. Voy a dejar abierto un poquito la transmisión para si alguien quiere comentar algo ahí, los leo y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.